Las familias españolas debemos 714.000 millones de euros. El crédito al consumo ha subido un 20% en un año. Estamos en niveles de 2007. La deuda media por hogar es de 39.721 euros, 9.000 más que hace 3 años. Las tarjetas revolving en España cobran un 23,34% de interés. Es el triple de la media europea. Los microcréditos online cobran una TAE media del 3.000%. 3.000. Y eso es legal. El 37% de los españoles ya paga a plazos con apps como Klarna. El 64% de los jóvenes entre 15 y 27 años gasta bastante más de lo que puede permitirse. El 54% de los españoles se siente culpable después de gastar de más. Normal. 9 puntos por encima de la media europea. El 45% de la población tiene algún tipo de deuda. Menos gente se endeuda, pero la mochila es bastante más grande. El Tribunal Supremo tiene un nombre para la gente atrapada en las tarjetas revolving: el deudor cautivo. Si todos estos datos te han puesto los pelos de punta, ¿O estáis flipando como nos ha pasado a nosotros al leerlo? quédate con nosotros, que hoy vamos a ver cómo no formar parte de estas estadísticas. Estos datos que os acabamos de contar son totalmente reales y cualquiera de vosotros podéis mirarlos en internet y los podréis revisar. Pero bueno, en el capítulo de hoy no vamos a hablar de inversión, sino que vamos a dar un pasito atrás y vamos a ver cómo podemos eliminar esas deudas que cada uno de nosotros podemos haber empezado en cualquier momento de nuestra vida. Esta estrategia se llama la bola de nieve y básicamente lo que vamos a ver es un poquito cómo ir saliendo de las diferentes deudas que tengamos para poder empezar a tener una libertad financiera y a partir de ahí poder construir nuestro patrimonio. Dicho esto, ¿tú has tenido algún tipo de deudas o tienes algún tipo de deuda en estos momentos? Actualmente no tengo ningún tipo de deuda, eso es cierto, pero la realidad es que, por ejemplo, el coche que me compré, prácticamente me obligaron a contraer una deuda para poder tener un precio realmente más asequible. Y juegan un poco con esa necesidad que te crean de, vale, yo te hago este descuento, pero siempre y cuando lo estés financiando. Y la verdad que con este tipo de premisas te enganchan. Y es poco menos que imposible no salir, porque al final tú tienes una cuota que parece muy asequible, es muy fácil de sobrellevar, pero te empiezas a meter en una carrera en la cual es poco menos que imposible de salir. ¿Y tú qué? ¿Has utilizado alguna vez alguna tarjeta revolving? Pues realmente no. O sea, por mi parte también he tenido, pues como tú comentas, la deuda típica de comprarte un coche, que aquí quería comentar un poco que ahí tienes que enfatizar o realmente ser consciente de esa deuda que estás contrayendo por el simple hecho de que te dicen, vale, si lo compras a tocateja, como se dice, son 30.000 y si lo financias 28. Te estás ahorrando 2.000 euros, la realidad es que después vas a pagar 7.000 en intereses, que eso es la letra pequeña que no te cuentan y que la gente si no lo mira es donde pecas. ¿Problemas? Intereses, sobre intereses, que al final es la bola mala que se te hace. Aparte de eso, lo único que tengo ahora mismo, bueno, la deuda ya la acabé y lo que tengo es una hipoteca, que bueno, dentro de lo que cabe, pues es una deuda sana, entre comillas, que esto dará para otros episodios, pero es lo único que tengo. Vale, entonces vamos a empezar poniendo ejemplos reales. Y de todos los datos que hemos leído, a mí ha habido uno que realmente me ha sorprendido y es el de las tarjetas revolving. Y es algo que mucha gente actualmente está utilizando y no creo que todo el mundo sepa cómo funcionan o realmente lo que esconden. Estas tarjetas, la manera de trabajar o lo que nos ofrecen realmente es un crédito y tú solo vas a tener que pagar una pequeña cuota fija al mes. ¿Cuál es el truco que hay detrás de estas tarjetas? Es que, por ejemplo, si te ofrecen un crédito de, digamos, unos 3.000 euros y tú estás pagando una cuota fija de unos 80 euros al mes, al cabo de un año vas a haber pagado, pues eso, en torno a 1.000 euros, unos 960, una cosa así. Entonces, cuando te vas a ver cuánta deuda realmente tienes todavía pendiente, te empiezas a dar cuenta
que de esos 3.000 euros que tenías de crédito, no estás teniendo ahora solo 2.000, sino que tienes 2.800. ¿Qué ha pasado aquí? Que la mayor parte de lo que estás pagando se está yendo en intereses. Y es poco menos que imposible salir de esa rueda. Está siendo, pues eso, un deudor cautivo. Sí, total. Al final creo que es un tipo de deuda muy fácil y muy sencilla porque dices, vale, es muy poquito dinero y además lo que vas a pagar mensualmente es irrisorio. ¿Quién no puede pagar 80 euros? Pero la realidad es justamente eso, que para repagarlo al final lo van a pagar hasta tus nietos. Con lo cual, bueno, no, por muy poco dinero que sea, la realidad es que no es poco lo que vas a pagar. Sí, y en estos casos el hecho de que puedas pagar esa cuota no significa que lo que estás comprando con esa deuda te lo puedas permitir realmente o tenga sentido. ¿Qué nota le darías dentro de un poco las diferentes deudas que podemos contraer? ¿Qué nota le darías de 1 a 10 a este tipo de deudas? A mí me parece una deuda bastante peligrosa y te voy a explicar por qué. Realmente el hecho de que sean pagos tan pequeños hace que sean muy accesibles a mucha gente. Y ahí es donde radica el problema. Por lo que yo le daría una nota bastante alta, a lo mejor me iría a un 8 sobre 10. Y sobre todo es por eso, porque se ve tan asequible, se ve tan fácil de poder conseguirla, que ahí es donde radica ese problema, ese agujero en el que te puedes ir metiendo tú solito sin darte cuenta. Pues yo te quería hablar del siguiente, que son los microcréditos, que básicamente en este caso es similar a las tarjetas revolving, pero a la vez es distinto, por el simple hecho de que en este caso no va a ser un pago o un repago de la deuda a plazo, sino que lo que te dejan vas a tener que devolverlo de una. Quiero decir, te voy a poner un ejemplo igual que hemos hecho. Si yo solicito un microcrédito de 500 euros porque me urge, porque tengo que hacer frente a cualquier gasto que no tenía planeado, con lo cual no lo tenía ahorrado, primer fallo, me van a dar esos 500 euros, pero al mes que viene yo tengo que devolverlos. O sea, tengo esa obligación de devolver absolutamente todo, no con esos pequeños pagos. ¿Cuál es el problema en la sociedad? Que al mes que viene tampoco tengo esos 500 euros, porque si no los tenía ahorrados, no los voy a ser capaz de ahorrar ahora mismo. Sigo la rueda. Entonces pido otro microcrédito de esos 500 más el interés que voy a pagar del anterior. Rueda, rueda, rueda. Problema, ¿qué es lo que hemos hablado en los datos? Hay microcréditos que llegan hasta el 3000% de interés. O sea, una auténtica brutalidad. Aquí sí que la rueda se va al infinito, pero de la deuda. Sí, de hecho aquí justamente donde está el riesgo es en ese punto. En el momento en el que no puedes llegar a afrontar esos pagos es cuando se va totalmente desproporcionado el interés que te están cobrando y de forma legal, que eso es lo que más miedo da. O sea, estamos hablando de que te metes tú solito en un agujero que salir de él es muy, muy difícil. Entonces, tratemos de evitar esas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas que ofrecen este tipo de productos son muy listas y muchas veces juegan o bien con la necesidad o bien con las emociones. A mí me ha pasado que me ha llegado y me han llamado del banco para ofrecerme un microcrédito, algo de dinero, para irme de vacaciones. O sea, la propia persona del banco que me lo está ofreciendo también me dice en qué me lo puedo gastar. Y juegan mucho con esa sensación de, bueno, está a tu disposición, puedes hacer uso de ello, pero que esté a tu disposición y que puedas hacer uso de ello no significa que sea lo más inteligente o que debas tomarlo. Entonces, es un punto a tener en cuenta el hecho de que todas las condiciones que estos microcréditos tienen por detrás son peligrosas si no sabemos cómo manejarlas correctamente. Entonces, con esto que estamos hablando, si veis cualquier tipo de anuncio, si os llaman del banco como a Borja, de cualquier tipo de microcrédito para irte de vacaciones, cualquier tipo de opción de tarjetas de revolving, no las uséis, por el simple hecho de que si no tienes 300 euros hoy para afrontar un gasto, mañana tampoco los vas a tener. Y el problema no van a ser esos 300 euros, sino que va a ser toda esa bola que se te va a hacer totalmente imposible de repagar.
Así que si estás viendo esto y tienes ese amigo que está pensando en esas vacaciones que no se puede permitir, pásale este vídeo y que entienda todo lo que hay detrás de este tipo de servicios que te ofrecen. Vale, dicho esto, ponle nota a este tipo de deuda. Pues teniendo en cuenta las diferentes deudas que hay, para mí es incluso más peligrosa que las tarjetas revolving, por el simple hecho de que las tarjetas, por lo menos, puedes ir repagando poco a poco con lo que vayas pudiendo, vas poco a poco, que sí, los intereses van a ser infinitos, pero poco a poco puedes ir saliendo. En este caso, como te metas en la rueda, va a ser casi imposible, por lo que hablábamos, porque los tipos de interés que vas a pagar son astronómicos, o sea, es algo brutal. Para salir de ellas es imposible. Pero bueno, dicho eso, la nota que le pondría, pues no sé. Si le hemos puesto un 8,5, has dicho, a los microcréditos, a las tarjetas revolving, pues te diría un 9. O sea, es bastante, para mí, es bastante peor. Voy a ir ahora con otra deuda que a lo mejor no es tan peligrosa, pero es muy silenciosa, que es el crédito al consumo. Básicamente, estamos financiando todo nuestro consumo. Es decir, nadie hoy en día está pagando a tocateja de golpe pues como hemos dicho antes, comprar un coche o yo qué sé, hasta incluso un iPhone. Tener un móvil hoy en día, la gente lo está pagando a 36 meses, lo cual me parece una locura si lo estás haciendo porque realmente no te lo puedes permitir. Pero es algo muy común. De hecho, a nadie ya le sorprende pagar cosas a plazos. ¿Qué pasa? Aquí hay un problema que es la acumulación de este tipo de pagos. No nos damos cuenta, pero si te pones a echar cuentas, al final del mes estás llevando gran parte de tu sueldo simplemente a repagar pues este tipo de caprichos que podamos tener. Que sí, que todo lo estamos justificando porque realmente hoy en día, ¿quién no necesita un iPhone? Bueno, la realidad es que puedes hacer lo mismo con un teléfono de 200 euros que sí que te puedes permitir. Pero, bueno, nos crean esa necesidad. Mira, sin más, yo te puedo decir, y tú lo sabes, tengo una cartera de por encima de 50.000 euros. Y la realidad es que no tengo un iPhone. No lo tengo y no lo necesito. A mí no me están creando esa necesidad. Soy capaz de por lo menos saber qué es lo importante y qué realmente pues, son caprichos. No significa que no me dé caprichos. Yo sé que tenemos que vivir y, por favor, no me tiréis hate porque esto ya ha pasado y yo entiendo que la gente se tenga que ir de vacaciones, que quiera tener cosas chulas. Vale, perfecto, lo compro, pero todo tiene que tener cierto criterio. Lo que no tiene ningún tipo de sentido es financiar 1.500, 1.600 euros que vale el último iPhone teniendo el justo anterior que me funciona perfectamente, pero la parte de atrás no es naranjita. Y yo cada vez que llego a la cafetería lo pongo encima de la mesa y la gente ya sabe que, bueno, estoy con ese estatus. Realmente tenemos que tener más criterio que todo eso, o por lo menos en mi parecer. Y si, bueno, te lo puedes permitir, adelante, no pasa absolutamente nada. Pero son ese cúmulo de necesidades que nos imponen desde fuera lo que hace que al final del mes, cuando echamos cuentas de dónde se está yendo mi sueldo, es que nos estamos dando cuenta que en su gran mayoría estamos pagando ese tipo de caprichos, esas cositas que, bueno, lo único que están haciendo es mantenernos pobres. O sea, es imposible poder crecer nuestro patrimonio si seguimos pagando este tipo o financiándonos para tener este tipo de caprichos. Sí, a ver, yo creo que el problema no es tanto el mirar a final de mes dónde se va, sino que desde el día 1 ya estás pagando Netflix, estás pagando los 30 euros del iPhone, estás pagando el microcrédito que tienes, estás pagando 200.000 cosas. Ahí es donde empieza el problema, que de tus 1.600 euros que cobras ya son 1.200 los que partes, sin pagar tu alquiler, que eso sí o sí lo vas a tener que pagar, sin pagar la luz, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí está el problema. Como son cosas pequeñas, pues bueno, 50 euros de gimnasio, pues es que quiero ir a este gimnasio que lo tengo a 2 minutos de casa, en vez de al otro que son 30.
Son pequeños gestos que en sí mismo no te cambian la vida. Dices, bueno, 10 euros más, 10 euros menos, no pasa nada, pero 10 euros de aquí, 10 euros de allí, ahí es donde empieza el problema. Y ya si encima le metes una deuda, ahí ya vamos a ir cuesta abajo. O sea, ese es el grave problema de pequeñas cositas que hacen que sea un mundo. Es que sin irnos más lejos, esta situación es la que ya vivimos en el 2008. Uh-huh. Que para todos los que no sepáis lo que sucedió en el 2008, hay una película que es buenísima, que es La Gran Apuesta, que lo explican perfectamente. Es muy fácil de ver y la verdad que os la recomiendo a todos vosotros. Todo esto, toda esa situación realmente inició justamente por el crédito al consumo descontrolado que se estaba permitiendo. Realmente se vio más afectado en todo lo que era la crisis inmobiliaria, sí. O sea, prestar para comprar casas, pero la mentalidad es la misma. No estaba habiendo ningún tipo de control por parte de los bancos a la hora de ofrecer créditos al consumo y la gente se estaba tomando eso como realmente si me lo dejan, ¿por qué no cogerlo? Como dinero gratis. Correcto. Y eso es un arma de destrucción masiva. Es peligrosísimo porque no lo controlas. Te piensas que por el hecho de que te lo estén dejando, tienes que cogerlo. Y cogerlo y no controlarlo hace que, bueno, pase lo que ya hemos vivido. Y eso tuvo repercusiones muy grandes a nivel mundial. De hecho, los que lo hemos pasado físicamente, lo hemos vivido y sabemos que, bueno, es un problema grave. Y a microescala, cada uno de nosotros, si no tenemos ese tipo de control, ese conocimiento de lo que estamos haciendo con este tipo de financiación, pues podemos meternos también en un problema. Pero bueno, no os preocupéis, porque aquí lo que vamos a ir es desarrollando un poco y dándoos tips para que seáis conscientes de en cuáles de estos casos estáis teniendo algunos problemas y ver sobre todo cómo podemos salir de ellos. Por cierto, antes de seguir y pasar con la última, ¿qué nota le pones a este? Vale. Es cierto que este tipo de deuda realmente no va a ser tan destructiva a tan corto plazo como las dos que ya hemos comentado. Y por ello le voy a poner una nota un poquito más baja, pero quiero que tengamos en cuenta que al ser tan silenciosa es muy peligrosa. Con lo que, bueno, yo me iría al 7. Y para continuar vamos con la cuarta, que sería el típico compra ahora y paga después. Que esta, volvemos a lo mismo, es una deuda bastante peligrosa porque en sí mismo parece que es perfecta, porque me encapricho con cualquier cosa, con unas zapatillas, con un móvil, de hecho ahora mismo en Amazon puedes comprar cualquier cosa de 10 euros y pagarlo en 3 cuotas sin intereses. Ese es el punto clave, sin intereses. Que dices, vale, perfecto, o sea, ¿cuál es el problema? No voy a pagar ningún tipo de interés y simplemente en vez de pagarlo hoy, lo pago en un mes, en 2 meses o en 3 meses. De hecho, se piensan que no es deuda por el hecho de no tener intereses. Ahí está. Y ese es el problema. Porque la realidad es que ahora mismo, como hablábamos al principio, la generación Z, más del 60% está viviendo por encima de sus posibilidades. Y esa es la clave. ¿Por qué? Porque sí, no tengo deudas. No lo perciben como deuda el lo compro hoy y lo pago mañana, pero si me compro unas zapatillas así, me compro un móvil así, me compro cualquier cosa que he visto en el escaparate y es que no lo voy a pagar ahora, no pasa nada, no me desprendo de ese dinero. Ahora bien, echas cuentas y dices, oye, ¿qué pasa aquí que gano 1.000 y es que me he gastado 1.500? A 3 meses sin intereses, sí, pero no estás viviendo realmente bajo tus posibilidades. Y dicho esto, el problema, primero, obviamente, es pagarlo, pero el segundo problema, como estamos viendo ahora mismo, hay cualquier conflicto y hace que la luz se te duplique y, oye, esa planificación que tenías estructurada, perfecta, porque gasto justo, porque esto es lo que me puedo comprar, ahora que te ha subido la luz al doble, ya no solo va a ser esa deuda, sino que a lo mejor necesitas un microcrédito para pagar esas zapatillas que eran sin intereses. Entonces es
volvemos a lo mismo. Una pequeña rueda que es el primer paso que hace que vayas por el precipicio. Yo como lo veo es que la gente no sabe cómo utilizar esto de manera eficiente y al final es un apalancamiento. La realidad es que si yo tengo un presupuesto de 100, digamos, ¿vale? Y hay unas zapatillas que quiero que valen 100, podría coger esos 100, gastarme en esas zapatillas, las tengo, las utilizo y lo normal, ¿vale? No tengo ningún tipo de deuda, por así decir. Con este tipo de aplicaciones que te permiten comprar ahora y pagar después, ese presupuesto de 100 se me está apalancando, se me está multiplicando. Se duplica, sí. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo coger y decir, vale, es que quiero unas zapatillas, pero también una gorra. ¿Qué pasa? Que si no tengo esa posibilidad de coger y pagarlo después, o me compro las zapatillas o me compro la gorra. Ahora estoy pudiendo comprarme las dos cosas ahora mismo. La realidad es que mi presupuesto no permite comprar esas dos cosas. Y es ahí donde radica el problema, que estás permitiendo a la gente que esté muy por encima realmente de sus posibilidades. Así que todo esto es muy a tener en cuenta. Pero bueno, dinos, ¿qué nota le pondrías a este tipo de deuda? Yo te diría que esta no es una de las más peligrosas, ¿vale? Porque sí que es verdad que si lo tratas bien no va a llegar a más, no estás pagando intereses, no estás metiéndote en una deuda per se, pero a la vez sí que es muy peligrosa porque en el momento que vives por encima de tus posibilidades, al igual que lo que comentábamos de la crisis de 2008, es un comienzo para tirar al barro toda tu economía. Y esto lo único que va a hacer es ir para abajo. Con eso, un 6. Con todo esto, básicamente que estamos hablando de 4 tipos de deuda dentro de la infinidad que hay, que ese es el problema, que te puedes meter en un agujero por muchos distintos sitios y casi sin saber que te estás metiendo, como estamos viendo. El problema que tenemos aquí es justamente que la sociedad en general, lo que hemos hablado, el 64% de los jóvenes viven por encima de sus posibilidades. Tienen que quitarse esa imagen de la cabeza, ese intentar vivir idílicamente de es que tengo que tener un iPhone, es que si no me voy a Bali una semana, mis vacaciones son una mierda. La realidad es que lo que nos estamos montando todos en nuestra cabeza es esa vida que no puedes vivir, o por lo menos ahora mismo no está dentro de tus posibilidades. Entonces, tenemos que quitarnos esa manta y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo? ¿De dónde parto? Y a partir de aquí ser realista. Si no puedes comprarte un iPhone porque, primero, no le vas a dar uso y segundo, no puedes permitírtelo, no hay ningún problema porque tengas un Xiaomi, porque tengas cualquier otro móvil que sí te puedas permitir. Si no te puedes ir de vacaciones a Bali y tiene que ser a Alicante, pues haz las cosas sobre lo que puedes hacer. Hay que cambiar esa mentalidad, hay que ser realista y ser consecuente con nosotros mismos, porque eso realmente es lo que nos va a permitir quitar de un lado todas esas deudas y lejos de ponernos desde una base negativa, pasar a tener una libertad, entre comillas, financiera, quiere decir, no tener deudas y a partir de ahí poder construir nuestra riqueza, nuestro patrimonio y en un futuro, si por lo que sea hemos hecho las cosas bien y se nos han dado bien las cosas, podremos vivir esa vida que realmente queremos vivir, pero sanamente, no a base de deuda, que lo único que va a hacer es, lejos de en Instagram posteo que me he ido a Bali, que bien, que sí, todo. Pero no. Exacto, ahí es la clave. Y hablando de esto un poco, de la mentalidad, ¿en qué punto crees que tenemos a nuestra audiencia? Bueno, me encantaría que todos vosotros nos lo hagáis saber en la caja de los comentarios. Os invito a que participéis del debate, por supuestísimo. Pero yo creo que la mayor parte de la gente que nos está escuchando, que está viendo este tipo de contenido, está en esa situación que o bien se encuentra de alguna manera, aunque no sean conscientes 100%, pero de alguna manera atrapados en alguno de estos puntos, o
están empezando ya a salir de eso y cambiando su mentalidad. Y de hecho, la finalidad que tenemos, ya lo sabes, desde el principio, el objetivo es asentar unas buenas bases, tener ese conocimiento para que cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, tengáis esa capacidad, ese control para poder no solo salir de estas deudas, salir de estas situaciones que realmente nos están lastrando, sino que podáis empezar a construir esa riqueza, ese patrimonio y poder llegar a alcanzar esa tan ansiada, tan deseada libertad financiera. Y hay una cosa también importante que recalcar, que con esto de tener patrimonio que hablamos, no significa siempre tener millones en el banco y ser el rey del mundo, sino que muchas veces el simple hecho de invertir es, primero, como hemos hablado en otros episodios, para no perder valor de nuestro dinero. Segundo, para poder dormir más tranquilos y tener ese colchón extra por si viene algún imprevisto. Y ya lo que es ser millonarios ya lo dejamos para más adelante. Aquí entra en juego el efecto bola de nieve. Algo que ya hemos hablado en otros episodios, supongo que todos vosotros ya lo conocéis, que sería el interés compuesto. Pero en este caso vamos a aplicar este interés compuesto no para generar más capital, como hemos hablado en otros episodios, sino para quitarnos estas deudas. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a empezar con un primer paso, porque dentro de saber que tenemos deudas, tenemos que ser conscientes realmente de cuántas deudas tenemos y qué tipo de deudas. Entonces, lo primero y más importante, vamos a coger un Excel, un papel, cada uno que lo haga donde más cómodo, más fácil les sea. Vamos a enumerar cada una de las deudas, nuestros importes y nuestro tipo de deuda que tenemos. Con eso vamos a ser por lo menos conscientes de dónde partimos. Ese sería el punto de partida para empezar. Exacto. Con este listado, ya teniendo claro realmente las deudas que tenemos, el enfoque, el ataque sería lo más lógico hacia la deuda más baja. ¿Por qué? Porque va a ser la que más fácil no sea de repagar. Entonces, lo primero, vamos a intentar ahorrar lo máximo posible para intentar quitarnos lo antes posible esta deuda más baja. ¿Esto qué va a suponer? Que en el momento en el que nos quitamos esta deuda, ya vamos a disponer de un poquito más de capital. Ese poquito más de capital, por supuesto, ni se os ocurra utilizarlo para el consumo. Otra deuda. No tendría ningún sentido. Pero vamos a coger esta, vamos a decir, capacidad adquisitiva adquirida para repagar la siguiente y tratar de acelerar todo este proceso. ¿Qué pasa? Que cuando nos quitemos la segunda, hacemos el mismo trabajo. Vamos a coger todo lo que estábamos pagando con la primera más lo que estábamos pagando con la segunda para repagar la tercera, que seguramente sea más alta. Pero ya vamos haciendo que se acelere todo este proceso. El tema aquí es tener el objetivo muy claro, que es quitarnos todas las deudas. Ese sería lo primero y lo primordial. Y una vez que vamos eliminando una a una, cada una de ellas, vamos a tener más capacidad adquisitiva para poder seguir quitándonos deudas. Y ya con este enfoque, con esta manera, va a ser muchísimo más sencillo con el paso del tiempo poder quitarnos absolutamente todas. Y a partir de ahí vamos a empezar con los siguientes pasos. Total. Aquí yo creo que es importante el ser conscientes en el momento que escribimos todas estas deudas de que tenemos un problema. O sea, hay que aceptar y ser conscientes del problema que tenemos, de que esas deudas, si no las repagamos, si no hacemos este esfuerzo financiero, porque realmente va a ser un esfuerzo en el momento que nos damos cuenta, nos estamos hundiendo. O sea, literalmente no vamos a poder salir. Cada día que pase va a ser peor. Entonces, sí, llega un momento que vamos a tener que apretarnos y vamos a tener que no salir a cenar para poder ahorrar 10 euros más y con esos 10 euros ser capaces de repagar la primera deuda. Y cuando repaguemos esa primera deuda nos va a ser más fácil repagar la segunda, que al final esa es la gracia del nombre de bola de nieve, porque viene de en el momento que pago una tengo más dinero para poder repagar la siguiente, y así poder salir. 2 puntos clave aquí. Por un lado, obviamente, salir de las deudas, que ese es
primordial y el más importante, pero el segundo, y que a la vez es incluso mejor, es que sin darnos cuenta estamos creando un hábito, que en el momento que si somos capaces de salir de esa deuda, vamos a tener ya muchos pasos dados para a partir de ahí poder crecer financieramente y poder ser libres. O sea, ya no volvemos a lo mismo, no ser millonario, pero sí ser capaces de hacer lo que nosotros queramos y ser conscientes sobre todo de lo que nosotros podemos hacer. De hecho, has dado con un punto que me parece crucial y es la mentalidad, el crear esos hábitos. Esos hábitos primero de ahorro, después de control y a posteriori vamos a empezar con los hábitos de inversión. Una vez que tengamos todo eso bien asentado, es que estamos generando nuestra propia libertad financiera. Porque la libertad financiera no es cuando ya tengo millones y realmente puedo no ir a trabajar. Para nada. No, es tener un control absoluto de dónde está mi dinero, qué decisiones tomo y, bueno, cómo estoy haciendo todo ese proceso desde estoy muy endeudado hasta estoy creando mi propio patrimonio. Sí. Ser dueño de tus acciones. Exacto. Ya lo estáis viendo. Todo el efecto de la bola de nieve es bastante sencillo, en teoría. Con lo que, no sé si te parece bien, Álvaro, pero quizá merecería la pena que, con el propósito de ayudaros a todos vosotros, porque realmente esa siempre ha sido la finalidad, es la finalidad que tenemos con este podcast, os invitamos que nos escribáis en nuestras redes sociales. Nos podéis escribir por privado si creéis que es algo un poco más personal. Por supuesto, dejarnos comentarios aquí en YouTube, pero también podemos abrir incluso un formulario para que la gente, todos vosotros, podáis compartir con nosotros cuáles vuestras circunstancias, si necesitáis algún tipo de ayuda o si simplemente tenéis dudas sobre cualquier cosa, tanto por la parte de deuda, que es lo que estamos tratando aquí ahora, o si, bueno, ya os sentís con esa estabilidad financiera y ahora queréis dar el siguiente paso y poder empezar a invertir. No sé cómo lo ves. Me parece perfecto, sí, sí. Genial, pues os estamos leyendo. Os vamos a dejar aquí en la caja de los comentarios, en el primer comentario, el formulario. Y nada, con cualquier cosilla nos tenéis Nos disponibles. vemos en el próximo. Eso es. Muchísimas gracias.